hermanos. La lectura de hoy está en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mismo confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta aquí la lectura esta mañana. Sí, Señor y Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de venir esta mañana ante ti, presentarnos ante ti, Señor, y saciarnos, Señor, de tu palabra, saciarnos de tu Espíritu, Señor, y cuando cantamos estos cánticos, Señor, nos alegramos también, porque sabemos que tú también en los cielos te alegras con todos nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas al predicador, que estemos atentos a su palabra, Señor, y que seamos bendecidos por ella. Bendícenos pues a todos, Señor, que en tu nombre te lo pedimos. Amén. Pues vamos a tener ahora el mensaje por parte de nuestro hermano Carlos Piedad, y su tema es una cita ineludible. Así que adelante. Muy buenos días. Cada vez que vengo aquí, cuando me toca predicar y tengo que trasladarme de allí a aquí, voy con tanto cuidado, con tantos cables que hay aquí. Soy un poco patoso, entonces mi gran temor es tropezar con uno de estos cables y caerme aquí en medio de todos vosotros. Bueno, es propio de todo este andamiaje que tenemos, y que en los días del apóstol Pablo no había ese problema, ¿verdad? Yo creo que no. El Señor tenía, me imagino, un vozarrón bastante fuerte, puesto que cuando dio las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña había una enorme cantidad de gente, miles de personas, y sin embargo él no usaba ni micrófono, ni altavoces, ni nada semejante. Pero claro, aquí estamos y nuestras voces son distintas y tenemos que hacer uso de todo lo que el Señor pone delante de nosotros. El tema de esta mañana es un poco continuación de lo que habíamos hablado en el mensaje anterior. Recordamos que hablamos acerca de, el acontecimiento más importante, que tiene que ver con nuestra relación con el Señor inmediatamente después del tiempo que estamos viviendo. Pero hay dos cosas que quisiera que recordáramos, que mantuviéramos siempre en mente, porque eso es un aspecto muy importante, y es el hecho de que el arrebatamiento establecerá el final de este tiempo de gracia. La Biblia dice en forma bien clara en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, de pura gracia, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea que en este tiempo el don de salvación es de puro regalo, de pura gracia, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, el arrebatamiento marcará el final de este hecho, el hecho de que terminará completamente el tiempo de gracia. En otras palabras, habrá una relación completamente distinta en lo que tiene que ver con la forma en cómo Dios va a actuar con los hombres.
Pero el hecho es que para aquellos que estamos anunciando en este tiempo el mensaje de salvación, podemos decir con toda claridad y bien alto, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de gracia. Hoy, en este momento, en este tiempo. Es interesante cuando pensamos a modo de ilustración en lo que sucedió en los días del diluvio. La Biblia nos habla acerca de Noé, cómo construyó el arca, los animalitos todos entrando en el arca, etc. Y nos gusta esta figura y le regalamos a los niños los libros que hablen acerca del diluvio. Hemos leído más de una vez la historia acerca de esto, cómo construyó durante tanto tiempo, con tanta paciencia y con tanta fe el arca, mientras anunciaba al mundo de que el tiempo de oportunidad pasaría. Y la Biblia nos dice que luego que entró Noé en el arca y todos los animales, y esto es la parte importante, Dios cerró la puerta. O sea, no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios, y lo dice bien claro el libro de Génesis. Dios cerró la puerta. En otras palabras, aunque Noé hubiera querido abrir la puerta para que alguna persona, algún vecino, algún amigo, alguien que él conocía perfectamente quisiera entrar, eso era imposible. No había más oportunidad. Y aunque los de afuera, ahora convencidos de que venía el juicio de Dios, porque caían las primeras gotas de algo que nunca habían visto antes, hubieran querido entrar con todas sus fuerzas, con todo el deseo de sus corazones, con anhelo, ya era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta y por lo tanto no había más oportunidad. El otro aspecto importante que no debemos olvidar, que dejará bien claro el arrebatamiento, es el hecho de que en ese tiempo se dejará bien claro lo que es genuino y lo que no lo es, lo falso y lo verdadero. Establecerá en forma bien clara aquello que es genuino en nuestras vidas, entre nosotros y en medio del mundo en el cual nos toca vivir. La Biblia nos habla acerca de algunas parábolas que nos ilustran este hecho de forma bien clara. Por ejemplo, el caso del trigo y la cizaña. La Biblia dice que los dos, y sabemos perfectamente bien, si hemos visto un poco el campo por ahí, de que son dos plantas perfectamente iguales en cuanto a su apariencia exterior. Hay una diferencia notable entre una y otra. Una lleva fruto y la otra no. Pero de todas maneras, cuando crecen son iguales. De tal manera que cuando la Biblia nos dice que cuando crecieron las dos plantas, los discípulos del Señor quisieron cortar la cizaña y el Señor dijo, no, porque son tan iguales, son tan semejantes uno al otro que fácilmente os podéis confundir. Es mejor que dejemos esto en las manos de Dios. Dios establecerá la diferencia. Ahí tenemos el otro caso también, el caso de las 10 vírgenes que estaban esperando la venida del Señor. Las 10 eran perfectamente iguales, las 10 tenían lámparas en sus manos, pero cuando llegó el Señor había 5 que tenían algo que le faltaba a la otra, y era el aceite, lo que no se veía, lo que estaba adentro, lo que era interno, lo que era personal, lo que era íntimo, lo que establecía precisamente la gran diferencia. Y entonces, mientras unas salían corriendo a buscar el aceite, las otras entraron en el gozo del Señor. Es interesante porque el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Es decir, otro aspecto también interesante es cuando el Señor estaba con su discípulo y les dijo a ellos, uno de vosotros me va a entregar. Esto habrá sonado como un jarro de agua fría encima de la cabeza de todos aquellos que durante tanto tiempo habían compartido con el Señor, habían estado junto con Él, habían estado precisamente no solamente con el Señor, sino también en medio de ellos. Habían compartido tiempos, penurias, de cansancio, ido para arriba y para abajo, caminado en los caminos polvorientos de Palestina, habían estado tiempo juntos. Y podían decirse, se conocían perfectamente bien los unos a los otros, o por lo menos ellos pensaban eso. Pero Jesús dice en forma bien clara, uno de vosotros me va a entregar. Y entonces, entre todos ellos surge la pregunta, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor?
Ahora, ¿por qué preguntaban? ¿Por qué cada uno estaba preguntando? Porque hay una cosa que es muy evidente y muy claro y debemos nosotros tenerlo también en cuenta. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Solo Dios puede conocer el corazón de cada una de las personas. De ahí que el que conoce la intimidad de nuestras vidas sabe perfectamente lo que hay en cada uno de nosotros, nuestra sinceridad, nuestra honestidad hacia Él, nuestra entrega hacia Él y sobre todo el hecho de que lo que marca la diferencia es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De ahí que concluimos con que la conversión es una experiencia personal intransferible y también el hecho de que, como dice la Biblia, examinémonos a nosotros mismos para saber si estamos en fe. Ahora, si somos genuinos, verdaderos hijos de Dios, seremos arrebatados e inmediatamente todos seremos convocados a una cita que no podemos eludir. Por eso el título del mensaje es La cita ineludible, a la que no valen excusa y donde todos, absolutamente todos los creyentes estaremos allí. No es de asistencia voluntaria, es ineludible y es nuestra cita a la cual todos hemos de comparecer. Y es precisamente lo que llamamos el tribunal de Cristo, o lo que la Biblia habla acerca de ello como el tribunal de Cristo. Ahora, cuando pensamos en tribunal, siempre estamos pensando en el entorno en el cual vivimos y en esta cantidad de cosas, los tribunales que se montan para juzgar a personas bien o mal, pero de todas maneras, siempre cuando pensamos en tribunal es algo que no nos gusta y no nos gustaría a ninguno de los que estamos aquí comparecer a cualquiera de los tribunales humanos de los que tenemos en nuestro país. Ahora, la palabra tribunal viene de una palabra en griego que dice bema y significa estrado, plataforma o un lugar más alto del que ocupaban las personas. Era una institución muy conocida en el mundo grecorromano de aquellos días y era el estrado o la plataforma en la cual se sentaban los césares, los reyes, para entregar o para premiar a los soldados que se habían destacado en el campo de batalla. Premiaban normalmente, y era lo más común, con una corona de laurel. O también era el estrado donde se sentaban los jueces que premiaban a los competidores que habían competido en distintos juegos o distintas competencias en los Juegos Olímpicos. Teniendo precisamente esto en mente y sabiendo que todo el mundo sabía a lo que se trataba cuando hablaba de tribunal, Pablo en Romanos dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es interesante cuando pensamos que en las palabras de Pablo, porque estamos hablando de lo que escribió el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, un hombre, indiscutiblemente, un hombre de Dios, un hombre que nos ha dejado una enorme cantidad de cartas con un tremendo contenido espiritual, un hombre que, por supuesto, nosotros nos miramos su testimonio, su vida, su servicio, su entrega y decimos tremendo. Sin embargo, él dice todos, incluyéndose a él mismo. No hay diferencia. No es que aquel por ser apóstol no tiene necesidad de comparecer, o aquel otro que ha llegado a lo más alto dentro de la relación con el Señor, o aquel que se ha destacado de distintas maneras. No, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es interesante una palabra, y sobre todo cuando pensamos en algunas traducciones en otros idiomas. Por ejemplo, en la Biblia en inglés, para esta palabra, cuando dice, todos estaremos de pie delante del tribunal de Cristo. Si tuviéramos la facultad de cambiar algo, es posible que buscáramos la manera de no estar allí, pero no sucederá. Hagamos lo que hagamos, todos estaremos ante el tribunal de Cristo.
Ahora, ¿cuál es el propósito de este tribunal? No es un juicio para salvación. La salvación la hemos logrado confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez y para siempre. Nuestros pecados ya han sido juzgados y la deuda ha sido saldada por la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Pero sí, el tribunal de Cristo es la evaluación de los cristianos, es rendir cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Es la evaluación de nuestro diario andar con el Señor. Es tiempo, el tribunal de Cristo será tiempo de retribución, porque dice el versículo aquí de Corintios, para que cada uno reciba. Es decir, es tiempo de recompensa, de recibir algo, de recibir lo que el Señor ha de dar a aquellos que hemos confiado en Él. Tiene que ver con mayordomía y con responsabilidad. Aunque vivimos en tiempos de gracia, estamos viviendo ahora en tiempos de gracia, no quiere decir con esto que debamos vivir como querramos. Y esa es la parte que debemos tener, pero muy presente siempre. Este tiempo de gracia, de pura gracia de Dios, donde hemos recibido la salvación por gracia, donde las bendiciones de Dios nos vienen por gracia, no porque nosotros merezcamos lo que Dios está haciendo por nosotros. Cuando todo lo recibimos por la pura y gracia de Dios, no quiere decir con esto que debamos vivir como querramos. Yo de esta manera, tú de aquella, tú lo que piensas, lo que dejo de pensar. No quiere decir eso. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Y la Biblia dice que en la parábola de los talentos, que el Señor entrega los dones, los talentos a cada uno, y nos ha dado a cada uno una facultad para hacer algo, pero un día vendrá y dirá, bueno, a ver, ¿qué has hecho con lo que yo te he entregado? Contrariamente a lo que sucede con los tribunales de aquí, de esta tierra, el tribunal de Cristo tendrá un juez justo. Estamos acostumbrados a oír de juicios en este mundo en el cual vivimos, donde se juzga según lo que cada uno piensa que debe juzgar. Y muchísimas veces decimos, qué injusto la sentencia, qué injusta la sentencia por un determinado hecho, lo que sea. Todos los días lo oímos, así que no es necesario que ni siquiera que lo mencione. Pero sin embargo, aquí en este caso tenemos algo que es fundamental, y es el hecho de que quien se ha de sentar en el trono para juzgar es nada más ni nada menos que el juez justo. Y no solamente eso, sino que ha de juzgar, dice Romanos 2:16, según los secretos de los hombres y no según las apariencias. Ahora se juzga según las apariencias. En aquel día será según lo que el Señor sabe que hay en cada corazón. Ahora se juzga según lo que la persona dice, lo que quiere decir, lo que le interesa decir, lo que conviene decir, lo que el abogado le dice que diga. Ahora la gente se lo monta como quiere. Bueno, yo rindo cuentas de lo que sea desde mi despacho, o lo hago a través de internet, o lo hago a través de un representante o lo que sea, ¿verdad que sí? Todos los días la gente se lo monta de cualquier manera, pero sin embargo en aquel día todos estaremos en aquel lugar sin lugar a dudas. Se requiere que el administrador sea fiel, porque el que juzga es fiel. Se requiere que nosotros como administradores de los bienes de Dios seamos fieles, porque el Señor es fiel. El Señor juzgará a su pueblo. Ahora, el tribunal de Cristo no debe asustarnos. No vayamos a pensar de que estoy aquí para asustaros acerca del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque debe, al contrario, motivarnos para que en este tiempo vivamos agradándole en todo, comprometidos con el Señor, honrando su nombre en medio o por medio de una vida digna. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 9, por lo tanto, teniendo en mente, considerando, sabiendo, procuramos ausentes o presentes serle agradables. O sea que mientras estamos aquí en esta tierra, mientras estamos en el tiempo de gracia, por lo tanto, entonces
tengamos en cuenta serle agradables. Ahora, el tribunal de Cristo, como exactamente sucedía en aquellos días, es tiempo de recompensar, es tiempo de recompensas. O sea, todos estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que el Señor tiene preparado. Ahora, eso significa que habrá dos clases de creyentes: los que recibirán recompensa y los que no recibirán absolutamente nada. Todos estos dos estaremos frente al tribunal: los que recibirán recompensas y los que lo perderán todo, mientras ven que el fuego de la prueba consume absolutamente todo. Esto nos lleva a otro hecho importante, y es de que es fundamental considerar. Por supuesto, nosotros sabemos bien de que hay un solo fundamento, y ese fundamento ya está puesto es que es el Señor Jesucristo. Hemos cimentado nuestra vida sobre el fundamento inconmovible que es la verdad eterna acerca del Señor Jesucristo. Pero que, sin embargo, hay dos clases de construcciones sobre las que nosotros hemos ido edificando. Una de ellas es de carácter temporal y la otra es de carácter eterna. Por eso Pablo dice: cada uno, cuidado, cada uno mire cómo sobreedifica. En toda construcción es importante la clase de materiales que usamos. Los materiales deficientes siempre han traído sus consecuencias, eso lo sabemos muy bien. Hay casas que han sido hechas con materiales deficientes. Hemos tenido hace un tiempo todo el problema de la luminosis. La gente está tratando de ahorrarse lo más posible y entonces pone cualquier cosa. No hay materiales de calidad en muchas de las construcciones. Y todo queda hermoso aparentemente, pero hasta acá pasa el tiempo y entonces se ve la consecuencia o la diferencia. Ahora, en el caso de este que estamos hablando, nos interesa considerar los materiales que estamos empleando. La Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 3 y versículos 12 en adelante, acerca de dos tipos de materiales usados para levantar lo que estamos haciendo para el Señor. Uno de ellos dice que oro, plata, piedras preciosas, y el otro es madera, heno, hojarasca. Dos tipos de materiales, uno son perecederos y el otro imperecederos. Ahora, nosotros sabemos muy bien lo que significa el oro, es el metal, lo que ha sido llamado el metal precioso. Permanece inalterable a pesar del tiempo, refugio en tiempos de inestabilidad económica. Pero es importante lo que dice la Biblia acerca del oro. En el caso de capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18, cuando Dios habla acerca de la iglesia de la Odisea, que es una figura de la iglesia apóstata de los últimos tiempos, la iglesia débil de los últimos tiempos, la iglesia inestable de los últimos tiempos, la iglesia que no está haciendo cosas verdaderas para el Señor en los últimos tiempos, y le dice que compres de mí. Le recomienda que compres de mí, dice Dios, oro refinado en fuego para que seas rico. O sea que lo que da la riqueza espiritual en una congregación es precisamente este metal, pero trasladado al sentido espiritual. El 1 Pedro capítulo 1 y versículo 7 dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y nosotros sabemos muy bien de que tanto el oro como la plata como las piedras preciosas, materiales que son muy valiosos, pueden soportar el fuego de la prueba. Figura de las obras espirituales que podemos hacer para el Señor, que ilustran lo que es una rectitud de vida, una conducta sana y una doctrina conforme a las Escrituras y una manera de actuar que realmente honre y glorifique al Señor. Luego tenemos los otros materiales. Es interesante porque nosotros, por ejemplo, si tenemos oro, podemos tener una pequeña cantidad. Bueno, algunos pueden tener mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre es pequeñas cantidades. Si es plata, igual si son piedras preciosas, de la misma manera. No tenemos grandes cantidades. Se puede guardar en un bolsillo, se puede guardar en una pequeña caja, se puede guardar en cualquier lado, se puede esconder en cualquier sitio. Pero sin embargo, en el caso de los otros materiales, son materiales ostentosos. ¿Por qué?
porque hacen bulto, ¿verdad? Se nota enseguida. ¿Por qué? Porque la madera, sí, 4 o 5 maderas, dice, mira qué cantidad de madera que tengo aquí. A veces cuando tenemos un poco de madera allí en la librería, en la parte de atrás, digo, qué cantidad de cosas hay para tirar aquí, hay mucha madera. Porque hace bulto y son 4 o 5 cositas nada más. Lo mismo el caso de la paja, que hace bulto, aunque sea una pequeña cantidad, y la hojarasca. En otras palabras, lo que está hablándonos es acerca de las obras de la carne, que hacen mucho ruido, que hacen mucho bulto, que llenan el ojo, que nos impresiona porque vemos una cantidad de cosas y decimos, qué tremendo, qué obra más inmensa, qué trabajo más que se ve, que se nota, pero ¿cuánto de valor hay en esto? ¿Cuánto de valor hay en estas cosas que a veces nos engañan? No quiero decir con esto que grandes obras sean de valor o no, pero estoy diciendo de cosas que a veces nos engañan en cuanto a la manera como se está mostrando. La obra de cada uno se manifestará. El día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada una, cual el fuego la probará. Es interesante en la Biblia cuando hablamos del fuego, porque el fuego siempre ha sido usado en la Biblia, en la Escritura, como sinónimo de prueba. El fuego en la zarza, cuando Dios llamó a Moisés, quería probar si aquel hombre era capaz para la tarea que Dios le había encomendado. El fuego en muchos aspectos en la Biblia siempre habla de prueba. Pero es interesante también cuando pensamos en Dios. La Biblia dice en Tesalonicense, Dios prueba nuestros corazones. El salmista dice, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es un Dios que prueba. No lo olvidemos. Dios es un Dios que prueba. Dios prueba siempre qué hay de positivo, qué hay de verdadero, qué hay de genuino en las vidas de aquellos que hemos sido separados para vida eterna. Pero lo interesante luego es que dice que si permaneciera en la obra de cada uno, se recibirá recompensa. O sea que hay algo para recibir. Hay una recompensa que el Señor tiene preparada. No vamos a hablar ahora de la recompensa, por esto que se nos haría demasiado largo. Pero de todas maneras hay algo que es fundamental y es esto. El hecho fundamental es, o lo que hará precisamente el resultado de aquel día, es lo que estamos nosotros haciendo en este tiempo. Por eso Pablo dice en forma bien clara, todos a la verdad corren en el estadio, todos corren. Uno solo lleva el premio. Pero dice también a todos nosotros, corred de tal manera que lo obtengáis. También Hebreos dice que nosotros debemos correr la buena carrera mirando al autor y consumador de nuestra fe, mirando el blanco, mirando hacia adelante. Hay muchas historias, verdaderas, acerca de deportistas que han ido corriendo con mucho entusiasmo en los estadios o en las carreras o en las competiciones o lo que sea, y que por mirar un segundo nada más al de atrás a ver si venía muy cerca o muy lejos, han perdido una décima de segundo que les ha significado la pérdida del galardón o no alcanzar la victoria. Corramos mirando hacia adelante, no nos importa cómo corre el otro, cada uno dará cuenta de sí, pero nosotros debemos correr de tal manera, dice Pablo, como para obtenerlo. Y que es interesante cuando menciona esto, y Pablo se ve que era un buen amante de las competiciones deportivas, cuando llega al final de sus días, ya al final de su carrera, al final de su ministerio para el Señor, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y la exhortación más grande de Dios en el libro de Apocalipsis es, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, hay algo que no se perderá y es la salvación, pero sin embargo, las obras serán quemadas y se perderá todo o permanecerá. Concluimos con esto. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros?
Que la seguridad de nuestra salvación no implica que vivamos como querramos, pues que daremos cuenta precisamente del tiempo de gracia en el cual estamos viviendo. Que hemos sido creados nuevas criaturas para buenas obras en preparación precisamente para el tribunal de Cristo, en preparación para ese día. Que estamos llamados a tener una relación de obediencia, de amor, de servicio a nuestro Señor y Salvador. Debemos recordar que Dios está interesado en lo que hacemos, no lo que decimos, en lo que hacemos. Y como es justo, desea recompensar las buenas obras que hacemos para Él. Recordemos cuando la parábola de los talentos, cuando recibió a aquellos a quienes había entregado los talentos, las palabras del Señor siempre eran: buen siervo, fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es el reconocimiento de Dios por un trabajo bien hecho aquí en esta tierra. Yo recuerdo, había un libro muy antiguo que ya ha desaparecido, y el libro se llamaba Bien Hecho, nada más. Lo había escrito el fundador de una cadena de hamburguesería parecida al McDonald's, pero que en Estados Unidos, aquí no hay, pero en Estados Unidos es muy común. Y era un buen cristiano, un fiel cristiano, el fundador de esta cadena. Y él tenía esta máxima, esta norma: todo lo que hagamos que sea bien hecho. Y esa cadena de hamburguesería, que todavía existe, precisamente se destacaba por eso, por el buen servicio, por la buena calidad de todo lo que hacía, por la buena calidad de sus ingredientes, por lo superlativo de todo. Y había ese libro donde hablaba el testimonio de ese hombre, y el libro se llamaba Bien Hecho. Qué bueno que también sea sinónimo de cada una de nuestras vidas. Necesitamos que la vida cristiana, como si fuera una carrera que deseamos ganar, no necesariamente significa que debemos buscar que nosotros o nuestra labor logre el aplauso de este mundo. Bueno, si lo tenemos, bueno, está bien, pero sobre todas las cosas que hagamos, todo lo que hagamos sea para el aplauso o la recompensa en aquel día. Ser un ganador ante los ojos de Dios es seguir hasta el final, ser fieles a lo largo de todo el camino, perseverar y alcanzar la meta. Es llegar al final de la vida y decir, como recién lo decíamos con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada corona, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Corramos pues con esa meta, con ese propósito, con ese deseo, y todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Amén.